28 de febrero del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a empezar revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Elizabeth Cabezas, asambleísta de Alianza País por Pichincha, coordinadora de bancada. La denuncia del fiscal general del Estado contra el presidente de la Asamblea Nacional, la posición de la bancada de Alianza País, el proyecto de ley del presidente de la República que establece una lista de candidatos al Consejo de Participación seleccionada por el CNE. Vamos a examinarlo. Además, Ana Galarza, asambleísta de Creo por Tungurahua, la posición de Creo frente a la denuncia del fiscal contra el presidente de la Asamblea y el mandato de paz, unidad y trabajo que pregona el presidente Lenín Moreno. La elección del Consejo de Participación Ciudadana transitorio prevista para hoy. Y Pablo Lucio Paredes, ex asambleísta constituyente. El espíritu de Montecristi en el testimonio de un ex asambleísta constituyente. ¿Es ese espíritu el que se sentó las bases de una década de autoritarismo o solo es el que fue desconocido por los paquetes de enmienda y evoca con nostalgia la ciudadanía? Lo vamos a examinar. Ecuador y Estados Unidos están dando un giro en su relación diplomática. El presidente Lenín Moreno recibió este martes al subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, para retomar la cooperación bilateral en comercio, en seguridad y defensa con Washington. El presidente Lenín Moreno recibió al subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Tom Shannon, y su comitiva en el Palacio de Carondelet, en donde se refirió a los temas de interés para el Ecuador. Puntos de movilidad humana, temas de educación, temas de cultura, temas de industria, temas de comercio, temas de combate a la droga, al terrorismo, etcétera, etcétera, y sobre todo defensa de los derechos humanos y defensa de la democracia. Shannon dijo al mandatario que Ecuador y Estados Unidos están en un momento de renovación de la relación bilateral. Al término de la reunión, que duró 1 hora, el diplomático contestó 3 preguntas de la prensa. Informó sobre los diálogos en comercio e inversiones. Sobre el comercio e inversión, ya estamos en un rumbo hacia un acuerdo comercial. Tras solidarizarse con el país por el atentado en San Lorenzo, Esmeraldas, por la explosión de un coche bomba en un destacamento policial, reveló que los dos países retomarán la cooperación en seguridad y defensa. Reconstruir la relación de cooperación y colaboración, especialmente en términos de memorándums de entendimiento y otros acuerdos que podrían canalizar recursos y asistencia técnica a los debidos instituciones ecuatorianas que trabajan en el área de la seguridad. El embajador de Ecuador en Washington, Francisco Carrión, resaltó la importancia de la visita de Shannon para la relación del país con el principal socio comercial del Ecuador. Un relanzamiento de las relaciones en general entre Estados Unidos y Ecuador, y se inicia un proceso sobre la base del respeto. La visita del diplomático estadounidense al país es parte de una gira por la región que incluye Colombia y Chile. Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. Xi Jinping y Vladimir Putin, presidentes de China y Rusia, potencias competidoras de Estados Unidos, tienen en su agenda un compromiso de cajón: visitar la Casa Blanca. Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador, es decir, el país que más nos vende y más nos compra. A su vez es también el país que más migrantes y más turistas ecuatorianos recibe. Pero este mundo global al que Ecuador parece que se le hace chato, pues la última vez que un presidente ecuatoriano visitó Washington fue hace 15 años. Así no se riega la flor de una buena amistad. Una visita presidencial es la mejor forma de relanzar una relación bilateral marchita. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El fiscal general del Estado, Carlos Baca, dio a conocer la grabación de una conversación telefónica entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit, prófugo de la justicia, para tumbar al fiscal en base a documentos de Contraloría que han sido entregados a la fiscal general subrogante Tania Moreno. Aquí un fragmento de la conversación y su reconocimiento por el presidente de la Asamblea. Veamos. Aló, pana, ¿cómo estás? Hola,
Carlitos? ¿Qué fue, compadre lindo? ¿Cómo estás aquí? Pues, hermano, saludándote. Hermano, aquí el tema es Vaca, hermano. Vaca es miserable. Tú sabes que siempre fue miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo, ¿no? Yeah. Pero al final yo no sé, o sea, yo no sé Vaca quién está respondiendo este rato, pero él está jugando en su cancha porque él también quiere ser presidente de la República, ¿no? Pero definitivamente tenemos que bajarle no nos queda más, él no puede ser fiscal hasta finales de este año. Escúchame un ratito, Pepe, sabes que a mí se me facilita, ¿te acuerdas el chiquito? Él te va a entregar todo. Ya. ¿Podrías indicarle cómo y él va inmediatamente donde me digan ustedes? Esas conversaciones son dadas el año pasado, en primer lugar. El fiscal, por eso, el año pasado, efectivamente. Elizabeth Cabezas, asambleísta de la Alianza País por Pichincha. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias, un saludo cordial a Alfredo y a los ecuatorianos, muy buenos días. La bancada de Alianza País ha emitido un comunicado de adhesión a José Serrano, a quien se refieren como un superhéroe de la lucha contra la corrupción y de advertencia al fiscal. Ignoran el contenido del diálogo con el excontralor censurado por la Asamblea, quien desde su exilio dorado continúa emitiendo informes contra funcionarios a los que culpa de su situación. No le están dando un poder extraordinario a un prófugo de la justicia censurado por la Asamblea y procesado penalmente por haber limpiado las redes de corrupción incrustadas en el Estado durante 10 años. Mire, Alfredo y ecuatorianos, el país y todos los ecuatorianos necesitamos explicaciones claras y honestas sobre un hecho lamentable que involucra a altas autoridades del Estado. Esto, más allá de este conflicto, realmente lo que genera es un escenario complejo en el que muchísimos políticos ya anuncian una falta de institucionalidad, donde ya se habla de un tema de conmoción, situaciones que están lejanas a lo que realmente el país requiere este momento. Nosotros tenemos que rescatar la institucionalidad del país y no permitir que alrededor de esto se genere un escenario de inestabilidad que pueda generar ingobernabilidad. Escenario perfecto para que muchos pesquen a río revuelto y sobre todo generen incidentes sobre un gobierno que ha recibido hace muy pocos días un mandato clarísimo de combatir la corrupción, de elegir nuevas autoridades y de dar un giro sobre estos temas que realmente son lamentables y que deterioran y dejan muy mal precedente ante la imagen del país en el exterior y obviamente un desazón en todos los ecuatorianos. Bueno, tradicionalmente el tema de la gobernabilidad y la estabilidad se convierte, muy a pesar a veces incluso de los que usan eso, en una boya de salvación de los corruptos. En todo caso, pese a la voluntad política del presidente Lenín Moreno y de algunos funcionarios y asambleístas, la inacción frente a episodios como este proyectan la impresión de que todos son iguales y esto no es exacto, porque no todos han tenido las mismas responsabilidades y actuaciones. Están conscientes de eso, de que hay un escrutinio público que no es de la oposición, sino de la ciudadanía independiente, que es la que realmente da el respaldo y la mayoría en las urnas. Pero por supuesto, justamente ese es el gran reto que los asambleístas tenemos, justamente hacer respetar la voluntad de los ecuatorianos y mantener una institucionalidad sólida. Aquí es importante hacer un llamado claro a todos los movimientos y partidos políticos, que nos saquemos las camisetas partidistas y unamos esfuerzos para que este país siga adelante. Creo que es un momento de cambio, es un momento histórico, un momento que requiere de la unidad de los ecuatorianos, pero sobre todo de los actores políticos, que tenemos un rol y que tenemos que tener una posición clarísima en este sentido. Bueno, pasemos ahora a nuestro tema, que es el proyecto de ley para la elección popular del Consejo de Participación Ciudadana. La proliferación de candidatos es un problema real que no se soluciona correctamente manteniendo el concurso del Consejo Nacional Electoral que ha regido una década. Todos recuerdan las famosas sábanas en las elecciones populares y es lógico que el proyecto de ley establezca condiciones a las organizaciones sociales
que presenten candidatos o a los ciudadanos para que presenten firmas de respaldo, porque no lo van a hacer los partidos políticos. ¿Qué se está discutiendo al respecto? Mire, justamente la comisión que se conformó es una comisión multipartidista. Creo que esto le da una fortaleza a la comisión de tener la oportunidad de debatir los distintos puntos de vista y tratar de obtener el mejor documento que, sin alterar en lo absoluto la voluntad ciudadana, nos permite establecer un mecanismo de selección que sea bastante, yo diría, exigente en cuanto a los requisitos, en cuanto a los mecanismos de selección. Aquí lo importante es entender que tienen que ser los mejores hombres y mujeres del Ecuador quienes van a asumir una responsabilidad que es extremadamente delicada, que es designar justamente a todas las autoridades de control para evitar lo que ahora estamos nosotros lamentando. Autoridades de control que simplemente hicieron caso omiso a sus responsabilidades y que en un momento determinado se han convertido en cómplices y en encubridores de actos de corrupción que realmente avergüenzan y dan lástima y a los ecuatorianos nos decepcionan. Esta comisión está debatiendo en jornadas, yo diría, intensas. Tenemos un cronograma en territorio que lo iniciaremos el día de mañana. Y justamente hemos recibido en esta comisión a organizaciones sociales varias, el observatorio justamente del ciudadano, tenemos toda la organización de participación ciudadana, que han presentado iniciativas interesantes, importantes, que enriquecen justamente este debate. Lo que queremos es efectivamente hacer el mejor trabajo posible. Tenemos un compromiso con los ecuatorianos y hemos asumido así esta delegación para ser parte de esta comisión. Claro, eso está muy claro, pero por eso mismo sorprende que se escoja al Consejo Electoral, que fue resultado de ese sistema anterior contra el cual se pronunció el pueblo. Y entonces se supone que establecer la continuidad de ese sistema como un paso previo para la elección popular convertiría a la voluntad popular en un simple referéndum para ratificar lo que ya está haciendo en definitiva en el Consejo Electoral, que sería un organismo elegido bajo las mismas condiciones que provocaron tantas decepciones. Mire, Alfredo y ecuatorianos, le debo decir que ese es un documento de propuesta que llega desde el Ejecutivo. Nosotros lo estamos analizando. Aquí hay la opción y obviamente los asambleístas, como parte de esta comisión, estamos en nuestra potestad de hacer sugerencias, recomendaciones y obviamente de obtener un texto que cumpla con las expectativas de los ciudadanos y que nos dejen tranquilos a todos de que los mecanismos que se establezcan generen transparencia, generen realmente una selección adecuada de los mejores hombres y mujeres y que ellos, pues obviamente, el momento en que ejerzan sus responsabilidades, lo hagan también de una manera responsable. Otro punto que usted ya trató brevemente es que el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dispone que las comisiones, dentro del plazo máximo de 45 días contados a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto de ley, presentarán a la Asamblea sus informes. En ningún caso la comisión podrá emitir su informe en un plazo menor a 15 días. Esto llega hasta la segunda semana de marzo, más o menos. Y realmente solo hay las 3 semanas restantes de marzo para aprobar el proyecto de ley para que las elecciones puedan ser en abril y posesionarse en mayo los elegidos. ¿Se cumplirá con este plazo? Bueno, justamente el cronograma que nos hemos puesto contempla estos plazos. De hecho, en la sesión anterior nosotros ya tuvimos prácticamente un debate para el informe que se presentará al Pleno de la Asamblea sobre la derogatoria de la ley de plusvalía. Obviamente es un documento mucho más simple, contiene un solo artículo que es el de la derogatoria, pero sobre el otro documento que estamos tratando, que es justamente la implementación de la pregunta número 3, ¿no es cierto? Sobre este sí se ha generado un debate mayor. Esperamos, y así lo hemos planteado, que los plazos tienen que ser justamente los que al amparo de la ley se requieren y llegar al próximo proceso electoral en el año 2019 con todas estas herramientas ya extremadamente claras y las aprobaciones correspondientes en la Asamblea.
Elizabeth Cabezas, coordinadora de bancada, asambleísta de Alianza País. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Buen día. Buen día. Nos vamos a una pausa y al regresar ya está Ana Galarza, asambleísta del movimiento Creo por Tungurahua. La denuncia del fiscal contra el presidente de la Asamblea y hablamos también de la elección del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana previsto para hoy en la Asamblea. Quédese en nuestra sintonía. La política es demasiado a menudo el arte de traicionar los intereses reales y legítimos y de crear otros imaginarios e injustos. Lo dijo Arturo Graf, escritor y poeta italiano. Ana Galarza, asambleísta de Creo por Tungurahua, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Buenos días al Ecuador. Buenos días. Están pidiendo en la Asamblea que comparezcan el fiscal y el propio presidente de la Asamblea para que expliquen ante el Pleno las acusaciones en su contra de cada uno. ¿Qué le quieren preguntar al presidente de la Asamblea? Estamos formulando un pliego de preguntas para que de las respuestas se desprendan los indicios suficientes que sustenten la investigación, en este caso ya llegaría a ser penal, del presidente de la Asamblea Nacional. Por tal motivo, incluso hoy, el bloque de la Unidad por el Cambio, por propuesta de nuestro compañero Homero Castañer, pediremos la reestructuración íntegra y democrática de toda la Asamblea Nacional, incluidas sus autoridades, y además solicitaremos la renuncia de José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional. Es impresentable que el presidente del primer poder del Estado se encuentre en conversaciones clandestinas con un prófugo de la justicia como lo es Carlos Poli, para armar un complot y bajarse al fiscal general del Estado. Es impresentable que utilicen al primer poder del Estado como un escudo ante la cloaca del gobierno corrupto de Rafael Correa, Alianza País y la Revolución Ciudadana. Ayer es el líder de Creo, que el presidente de la Asamblea, conociendo actos de corrupción, no los haya denunciado. Ahora, el presidente, ayer más bien el líder del movimiento, Creo, Guillermo Lasso, le hacía un pedido al presidente Moreno y no se refería solamente al presidente de la Asamblea. Escuchemos algo de eso. Es su obligación ética y moral como presidente de su movimiento decirle a todos aquellos militantes de Alianza País que den un paso al costado. Que den un paso al costado porque su obligación es con el Ecuador, no con su movimiento político. Entonces, el bloque de Creo le está pidiendo a Serrano que dé un paso al costado como presidente de la Asamblea, pero ya sabemos que a eso se opone por ahora el movimiento Alianza País, asambleísta. Ayer el comunicado del bloque legislativo de País y Aliados dijeron que respaldan a José Serrano. ¿Tendrían que unirse ustedes con quién? ¿Con el ala correísta para impulsar ese pedido o qué es lo que están planteando? En la Asamblea Nacional es importante contar con los votos necesarios para poder realizar reestructuración y también remover al presidente de la Asamblea Nacional, que es una persona que, habiendo conocido actos de corrupción, no los denunció inmediatamente, sino que utilizó esa información como una herramienta política de negociación para intentar lograr su impunidad. Es impresentable, tiene que renunciar, tiene que ser despojado de su inmunidad parlamentaria para que pueda ser investigado como corresponde. Hay que aclarar que hemos dialogado con varios asambleístas, por ejemplo del ala morenista, que han manifestado que ese no es un comunicado que ellos lo hayan emitido y que existe la sospecha que el presidente de la Asamblea haya tomado esa decisión unilateral y haya enviado ese comunicado, porque claro, llama la atención que Alianza País, que está presidida por el presidente Lenín Moreno, que es el cirujano mayor de la corrupción, esté respaldando a alguien que se confabula, que se asocia para bajarse una autoridad nacional. Bueno, y por un lado está Alianza País, como dicen en el comunicado, condenando el uso de la institucionalidad de la Fiscalía para intimidar. Eso es lo que dice el comunicado de Alianza País, es decir, están acusando al fiscal. Y proponen también que se cree una comisión con jefes de las bancadas legislativas, me refiero en la Asamblea, para que se investiguen las actuaciones del 30S. ¿Ustedes qué posición tienen sobre las denuncias contra el actual fiscal en el 30S, las mismas denuncias que ha presentado el presidente de la Asamblea, también José Serrano, hace pocos días?
Ecuatorianos, el comunicado del bloque de Alianza País lo han dicho los mismos asambleístas, no lo dicen al aire, pero no es un comunicado que hayan ellos tenido conocimiento. Ese es un comunicado que lo hizo de manera unilateral el presidente de la Asamblea, auto-otorgándose apoyo que no cuenta dentro de la Asamblea Nacional, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros como bloque hemos tomado la decisión de no participar en ese sainete de supuesta comisión especializada para dilucidar el tema del 30S. Nosotros tenemos un compañero directamente afectado por el autoatentado, el autosecuestro, el autointento de magnicidio del expresidente Rafael Correa, que sería en este caso el asambleísta César Carrión. No nos vamos a prestar para que dentro de la Asamblea Nacional se ataque al fiscal para librar a José Serrano, porque evidentemente quieren bajarse al fiscal general del Estado para que suba la fiscal subrogante Tania Moreno, que es de confianza de José Serrano, y todos los actos de corrupción del Ministerio del Interior se queden en la nada, sean cosa juzgada, y así José Serrano logre su impunidad. Aquí tiene que manejarse la institucionalidad, la independencia, transparencia y una investigación absolutamente independiente. Por eso es que la ciudadanía pide que todos se vayan a la casa, porque aquí existe un fuego cruzado entre todas las personas que han estado en estos 10 años del gobierno de Rafael Correa y que la gran mayoría han cometido actos de corrupción y que no solamente quieren seguirle robando al país, sino que quieren quedar en la impunidad para no devolver ni un solo centavo del dinero que le corresponde a los ecuatorianos. Pero ahí lo que hay que diferenciar es desde la posición de quiénes son todos, es decir, en qué caso está apoyando la bancada esas investigaciones y en cuáles no. En la Fiscalía hay hoy una investigación, por un lado, sobre la grabación de Polit y Serrano, pero también la documentación que entregó Serrano en Fiscalía para que se investigue el 30S, porque Polit denunció que Contraloría observó que esa comisión se inventó un golpe de Estado creado por Vaca en esa comisión. Dice el Contralor en esos informes que se concluye que no hubo el tal golpe de Estado y habló de un informe reservado de indicios de responsabilidad penal. Entonces, ¿qué corresponde en cambio en el caso del fiscal? Nosotros no estamos defendiendo absolutamente a nadie, ni persiguiendo absolutamente a nadie. Aquí vemos actos claros, vemos conversaciones clandestinas para asociarse, confabularse, para bajarse una alta autoridad, para que así la persona de su confianza suba a la Fiscalía General del Estado y todos los delitos del Ministerio del Interior queden en la impunidad y otros tantos delitos más. Por eso es que dicen que el fiscal Vaca no respeta ningún tipo de acuerdo, cuando el fiscal no tiene que tener acuerdos con nadie. Él tiene que cumplir con su trabajo constitucional y punto. Y claro, para Serrano es un miserable porque no les tapa las espaldas, pero ese no es el trabajo del fiscal. Nosotros no tenemos que taparle absolutamente a nadie. Si se tiene que investigar a Vaca, que se lo investigue de una manera independiente, pero para eso también está el Consejo Transitorio, que es un organismo técnico que llegará a evaluar el desempeño de las entidades y de las personas que se encuentran al frente de las entidades de control del Estado, en este caso también la Fiscalía General del Estado. Y eso es justamente lo que se va a definir hoy de las ternas que envía el presidente de la República. Ahora, usted hacía referencia a esta reestructuración necesaria en la Asamblea y vimos ayer en el comunicado, en cambio, de la Revolución Ciudadana, del ala correísta, que propone igual una reestructuración total de la Asamblea, que se despojen de sus cargos directivos. Ellos hablan de presidencias, vicepresidencias de las comisiones y le proponen o le plantean al resto hacer lo mismo. ¿Ustedes creen entonces de esa reestructuración de la Asamblea que tiene que hacerse cómo? Lo hemos pedido ya con muchísimo tiempo de anticipación. Claro, el ala correísta intenta lavarse la cara porque los actos de corrupción que salen a la luz, todas esas irregularidades, fueron parte de su gobierno, del expresidente que tanto defienden y que dice que es manos limpias y corazones ardientes. En buena hora que se unan a nuestro pedido de la reestructuración íntegra de la Asamblea Nacional, porque es necesario que tengamos nuevas presidencias en las comisiones. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en la Comisión de Fiscalización tengamos a la asambleísta María José Carrión, que no entiende que su trabajo es fiscalizar y no ser abogada defensora de sus machis compañeritos que están en delitos contra la administración del Estado? A nosotros no nos eligieron para que seamos abogados defensores de
absolutamente nadie, sino que fiscalicemos delitos contra la administración del Estado dentro de la cosa pública. Y lo mismo el CAL. El CAL persigue a quienes fiscalizan, pero encubre a los que le roban a los ecuatorianos. No todos, pero la gran mayoría de los vocales del CAL. Cierro con esto, asambleísta, porque para hoy está previsto que definan ya el Consejo Transitorio de las ternas enviadas por el presidente. ¿Qué es lo que plantean ustedes para la votación? ¿Van a apoyar al primero de la lista? Ayer ya tuvimos una reunión como bancada con nuestro líder Guillermo Lasso. Hemos tomado la decisión de apoyar a los primeros candidatos de las ternas, con excepción de la terna número 3, de la número 5. En estas ternas estaremos decidiendo posterior en el día. Las otras ternas son bastante potables. Tenemos nuestras dudas sobre la señora Gallegos y, por supuesto, ni en 1.000.000 de años el señor Javier Zavala Egas va a contar con nuestro voto. E incluso nos llama la atención que ayer en un hotel lujoso de Quito haya estado reunido con el asambleísta Daniel Mendoza, presidente de la comisión especializada para tratar la consulta popular, este candidato para la terna del Consejo de Participación Ciudadana. Se puede ser juez y parte. En todo caso, tiene que saberlo el doctor Egas, jamás va a contar con nuestro voto porque nosotros estamos para viabilizar la voluntad ciudadana y los ciudadanos han pedido independencia política. Las opiniones y las observaciones de Ana Galarza, asambleísta de Creo por Tungurahua y en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar, Pablo Lucio Paredes, ex asambleísta constituyente. Evocando el espíritu de Montecristi, este ex asambleísta constituyente recuerda cómo se implantaron las bases de un modelo que aún se mantiene. Breve pausa y volvemos. No se vaya. Cuando Lenin Moreno plantea volver al espíritu de Montecristi, la ciudadanía se emociona porque sueña en la eliminación de los 2 paquetazos de enmiendas de Rafael Correa. Pero Montecristi también tiene su lado oscuro y un ex asambleísta constituyente lo recuerda. Pablo Lucio Paredes, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un saludo a todos, un gusto estar aquí y para hablar de este espíritu de Montecristi, que lo que mejor podemos hacer es olvidarnos, dejarlo de lado, que Lenin Moreno no piense que hay que volver a Montecristi. Bueno, vamos a ver, el sábado pasado en su columna en Diario El Universo, usted lo recordaba. Empecemos por los hechos concretos, los plenos poderes que nunca autorizó la consulta popular. ¿Qué pasó el primer día de la asamblea? Claro, fue la primera tarde, luego de haber discutido el tema de las autoridades, etcétera, donde ya en ese mismo hecho la mayoría demostró que no tomaba en cuenta para nada a la minoría, lo cual es un principio básico de la democracia, tomar en cuenta a los demás. Y bueno, en la tarde se tomó los poderes absolutos que la Corte Constitucional no le había dado. Le había dicho, usted tiene que hacer tal cosa y tal cosa, ¿no? Y yo por ahí en el artículo recuerdo que se le llamó a Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, a explicar por qué la Corte no actuaba, no decía, no, usted no puede tomar los plenos poderes, y Patricio Pazmiño dijo, mira, y fue ahí, delante mío, delante nuestro, en la mesa, no fue en plenario, sino en la mesa, él dijo, mira, yo pienso ahora lo contrario y uno puede cambiar de opinión en la vida, presidente de la Corte Constitucional, ¿no? Bueno, pero ese mismo día también el gobierno, el Ejecutivo, le entregó Petroecuador a la Marina. O sea, ¿esto qué fue? ¿Un golpe blando? A ver, yo creo que, Alfredo, que el tema del espíritu de Montecristi, todo lo que sucedió alrededor, fue la base de lo que vivimos durante 10 años de abuso en el Ecuador y lo que hoy estamos viviendo, todo este tema de corrupción, de unos que luchan contra otros, nació alrededor de Montecristi, porque cuando tú das un mal ejemplo, lo que estás diciendo a los demás es, mira, si yo puedo actuar de esa manera, los demás actúen de la misma manera. En esa época, recuerda tú, fue el juicio que hizo Correa contra el Banco del Pichincha, donde él utilizó todos los poderes del Estado para ganar de mala manera ese juicio. Y eso también fue un mensaje a los demás, decirles, mira, aquí nosotros estamos para aprovechar del poder en un sentido u otro. Entonces, todo el abuso político y la corrupción, el espíritu nace realmente en Montecristi. Ahora, precisamente ahí se fueron sentando las bases. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con los debates? Ahí comenzaron los picnics de la socialización que ha hecho una inmensa labor legislativa a través de la década para cimentar todos esos procederes.
Mira, esta idea que se le ha vendido a algunos de que se oyó a la gente, de que hubo debates, que mucha gente fue a Montecristi, es un cuento y es parte de eso, de ese engaño a la sociedad. Los grupos que iban a Montecristi, yo lo puedo decir porque yo estuve sentado en las mesas y en el plenario puntualmente todos los días a la gente que se le recibía. De los 13 miembros que había en cada mesa, iban 5, 6, 7... Se oía a la gente, por supuesto, la gente venía y hablaba, pero luego en ningún momento se recogió, y lo puedo decir, en ningún momento se recogió las ideas de la gente para decir, a ver, debatamos lo que la gente trajo. No, simplemente lo que se ponía sobre la mesa era lo que Alianza País ya tenía preparado. Y los debates fueron de esa naturaleza. Yo ahí señalo un tema anecdótico que alguna vez una importante asambleísta, digamos, de Alianza País, empezamos a discutir el tema de la seguridad social, y íbamos creo que media hora discutiendo, entre comillas, discutiendo, y me dijo, Pablo, nosotros sabemos como tú piensas, tú sabes cómo pensamos nosotros, no sé para qué seguimos discutiendo, porque al final nosotros somos la mayoría, y quería decir, somos la mayoría, es decir, nosotros votamos lo que nosotros creemos, ¿no? Y se acabó el debate sobre la seguridad social, ¿no? Bueno, los pilotes de la década correísta, socialismo de Estado, partido único, superpresidencialismo, quinto poder, contratación pública sin control, ¿se hincaron en Montecristi? Todo eso nació en Montecristi, evidentemente. Todo está en la Constitución, directa o indirectamente. Unas cosas son mucho más, yo diría, explícitas, otras cosas son más implícitas, pero todos los 10 años que vivimos en el campo político y en el campo económico son 10 años que están redactados en Montecristi. Por eso insisto, volver al espíritu de Montecristi sería una pésima y grave cosa para el Ecuador. Es otro espíritu el que tiene que tener el Ecuador. Como broche de oro, el cambio de presidente de la Asamblea y la comisión de redacción, ¿qué tarea fue la que ejecutaron? Mira, ese momento final hay que recordarlo, y esta entrevista no es importante por mí, obviamente, sino es importante para recordar un momento grave de la sociedad ecuatoriana. A nosotros nos entregaron, por decir algo, no recuerdo exactamente, pero un día viernes, el texto que había sido aprobado por los asambleístas, bueno o malo, no importa, pero eso era el texto aprobado, y teníamos que reunirnos una semana después para votar sí o no. Luego de haber leído la Constitución que nos dieron. Es como si a alguien le dan un contrato y le dicen, mire, lea el contrato y vuelva de aquí a una semana y usted nos dice si firma o no firma. Pero resulta que una semana después nos encontramos con que el texto había cambiado. La persona que lleva el contrato para firmarlo, de repente le dicen, no, este no es el contrato, este es el contrato que usted tiene que firmar. Entonces la persona dice, bueno, me voy a llevar otra vez para leer. No. En este momento usted dice sí o no, pero si no he leído, no importa, usted tiene que decir. Nos cambiaron temas importantes que habían sido aprobados. La comisión de redacción no fue solo de redacción, cambió textos enteros de la Constitución. Es un tema gravísimo, ¿no? Ese tema fue... ¿Y qué papel desempeñaron, por ejemplo, los asesores Viciano Pastor y otros españoles que los prestó Chávez, digamos, y lo había contratado Alberto Acosta? Mira, yo me imagino que estaban ahí, ya que todo el mundo dice que estaban ahí, pero yo no sé qué rol cumplieron. Pero lo que sí es importante, yo sé... Bueno, el rol sería de inventar, por ejemplo, el Consejo de Participación, como lo tiene Chávez. Sí, muy probablemente vinieron ideas de ahí, pero lo que quiero decir es que finalmente todo eso se filtró a través de los asambleístas de país, que son los que en las mesas fueron proponiendo los temas. Y te digo, los cambios de última hora, yo no sé quién los hizo, pero no importa quién los hizo. Lo cierto es que los asambleístas votamos por una constitución que era diferente de la que habíamos aprobado hasta una semana antes. Y es un tema gravísimo. Nuevamente insisto, pensemos en la vida diaria de una persona. Bueno, en las imágenes anteriores se veía el día en que estaba precisamente Alexis Mera, seguramente asegurándose de esos cambios. Porque fue cuando yo te digo, lo que hay que pensar es la vida diaria, ¿no es cierto? A ti te dan un contrato, tú te llevas a la casa, lo lees, dices me gusta o no me gusta, y cuando llegas a firmar el contrato con quien sea, te dicen no, este es el nuevo texto. Y usted no tiene tiempo de leer, simplemente diga sí o no. Es una barbaridad en todos sentidos. Ahora, pero no solo fue la Constitución. Hubo mandatos colaterales, como eran los mandatos constituyentes y las leyes orgánicas, por ejemplo, que en contratación pública, de los fondos que se habían fijado para las reservas, para la crisis, todo eso también se desmontó. O sea, se preparó el gobierno que vino después. Absolutamente. El gobierno, mira, yo creo que en eso el gobierno de Rafael Correa estaba muy claro
en la hoja de ruta que tenía tanto en el campo político, de poder, y en el campo económico, y a partir del primer día de gobierno, y en particular en Montecristi, se fue trazando esa ruta. O sea, nada lo que sucedió después es una cosa que cae del cielo. En Montecristi se preparó todo ese esquema. Mira, todo el tema hoy de la seguridad social que está camino a la quiebra, es un tema que nace de esa visión del gobierno de hace 10 años. Como tú decías, el hecho de haber eliminado los fondos de ahorro petroleros, nació ahí en Montecristi. El hecho de querer poner impuestos absurdos a la herencia y a tanta cosa, es en Montecristi. El tema de la ley de plusvalía está indirectamente registrado en Montecristi. Y se lo hizo 8 años después o 10 años después, pero estaba ahí. Es decir, la mayor parte de cosas estaban ahí. La única cosa que no estaba, pero yo siempre pensé que estaba implícitamente ahí, es el tema de la reelección indefinida, porque efectivamente en la Constitución se puso solo. Digamos que a los comelones se les abre el apetito comiendo. Sí, sí. Bueno, pues. Y yo creo que eso Pablo Lucio Paredes, gracias por su participación en Contacto Directo. Un abrazo. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.